Listo, como siempre le damos la bienvenida a la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría a nuestro webinar de los martes. El día de hoy tenemos un conversatorio, esto es aclarando dudas acerca de vacunas y regreso a clases con la doctora María Graciela López, el doctor Alejandro Risque y la doctora Iraida Zacarías. Vamos a seguir ingresando personas. Listo. La doctora Iraida Zacarías es médico cirujano, especialista en puericultura y pediatría y profesora de posgrado de puericultura y pediatría UDO ANSATRE, miembro titular SBPP y de la Comisión de Lactancia Materna. El día de hoy, pues, vamos a tener una pequeña presentación y luego vamos a ir a responder las preguntas que tenga cada uno de ustedes, que las van a ir realizando a través del chat. Así que les agradecemos pues que a partir de ahora tener las preguntas, hacerlas de forma concisa a través del chat y vamos a irlas respondiendo. Iraida, cuando quieres puedes compartir pantalla. Y tienes que activar tu audio. Elka me dice que no puedo iniciar la función de compartir pantalla. ¿Qué plata? Usted no puede iniciar ¿Cómo? la función de compartir pantalla. Ah, pues no se la da a Benjamín, pues. Ya lo volví a activar, Iraida. Les recuerdo a los participantes mantener audio y video apagado, por favor. ¿Eh? Pues. No, Okay. no puedo. Me dice que no. ¿Qué será? Te voy a hacer No host. puede iniciar. Ah, no, pero es que si te hago host, ya va. Déjame. Haz la host y tú solo puedes quitar después sin ningún problema, ¿viste? Ya voy a resolver aquí esto. Sí. Tú Ahí recuperas tu host. Inténtalo ahora, Iraida, por favor. Ahora sí pude. Listo. Perfecto. Pero... Ok. Aquí estoy. Bien. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por su asistencia. En la tarde de hoy vamos a hablar, como dijo la doctora Elka, es un conversatorio, regreso a clases y vacunación, aclarando dudas. Bueno, desde marzo del 2021, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría creó un comité conformado por los doctores Rafael Santiago, mi persona, Iraida Zacarías, Ender Figueroa, Carmela Salazar, Ceres Rodríguez, Humilde Contreras, Julio Romero, Marisol Cuecher, Meridali Gómez y Carlos Araque, para medidas a tomar en cuenta al decidir el inicio de las clases presenciales. Nosotros en ese consenso hicimos bastante hincapié que en la reapertura de las escuelas debe tomarse en cuenta la epidemiología, la transmisión local, los riesgos y beneficios para los educandos y el personal, la capacidad de detección de respuesta de las autoridades sanitarias, la capacidad de la institución de adecuar la infraestructura y de aplicar los protocolos de prevención. Además, finalizamos de forma general que se acepta que las medidas de mayor importancia son el uso correcto y universal de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de pantalla facial, limpieza y mantenimiento de ambientes, seguimiento de contactos y atención adecuada de los pacientes. Nosotros hicimos hincapié en que se debe preparar todo el personal de la institución
para poder llamar a un regreso a clases, que esa institución además se debe ambientar para ese regreso a clases y que los padres y representantes deben saber los beneficios y riesgos de ese regreso a clases. Además, el 22 de octubre del 2021, la sociedad realiza un comunicado dirigido al Ministerio Popular de la Salud, Defensoría del Pueblo y público en general sobre la inmunización a niños y adolescentes con la candidata a vacuna, donde hacemos hincapié de que no se puede administrar medicamentos o productos biológicos del que no se tenga información avalada por publicaciones científicas reconocidas o por instituciones dedicadas para tal fin. Tanto las candidatas vacunales Abdala como Soberana carecen de este aval para su uso en la población general. Tampoco ha sido aprobada su efectividad y seguridad en la población infantil. Luego, el 29 de octubre del 2021, se realiza un comunicado de la sociedad y la Comisión de Inmunizaciones sobre la vacunación para la COVID-19 en niños y adolescentes. En dicho comunicado hacemos hincapié que hasta la fecha la OMS todavía no ha aprobado ninguna vacuna para niños menores de 12 años. Sin embargo, los países son autónomos de definir y decidir su estrategia de vacunación, tomando como base las recomendaciones de la cadena de transmisión del virus en la comunidad. Los datos recientes publicados muestran que los niños y adolescentes están ahora propagando la enfermedad en sus comunidades y hogares, por lo cual se debe incluir la vacunación en estos grupos etarios a la brevedad posible. Inicialmente con los niños mayores de 12 años y a medida que obtengamos más datos de los ensayos clínicos, extender la vacunación a los niños menores de 12 años. Estamos hablando que debe existir un ente, una autoridad que regule, y esa autoridad en Venezuela tiene que ser el Ministerio Popular para la Salud, que a través de el organismo regulatorio de medicamentos, productos biológicos y equipos médicos, es a quien le corresponde emitir la autorización. Y el Ministerio Popular para la Salud es quien emite la resolución de dicha autorización. Si nosotros nos navegamos en la web y buscamos la página del Ministerio Popular para la Salud, vamos a encontrar que no existe tal regulación y que no ha salido ninguna gaceta oficial donde se publique tal resolución. Luego, la semana pasada, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, en unión con otros organismos, ya sean sociedades científicas, trabajadores de salud, educadores, representantes y comunidad, realizaron un comunicado donde mostraron cuál era su inquietud, las consideraciones necesarias para tomar en cuenta, y además ellos demandaban, o sea, nosotros como sociedad demandamos, primero, incorporar las recomendaciones emanadas desde las academias, sociedades científicas y otras organizaciones de la sociedad civil para trabajar coordinadamente con estos actores en el abordaje de la pandemia, con el fin de alcanzar una visión comprensiva del regreso a clases en este contexto que garantice la protección de la familia venezolana ante la COVID-19 y el derecho a la información de la población. Segundo, que el Estado garantice la vacunación de los mayores de 12 años con vacunas seguras como la Sinopharm que están utilizando en los adultos, con el previo consentimiento informado por escrito de los representantes. En cuanto a los menores de 12 años, no se debe iniciar la vacunación hasta no contar con suficientes evidencias del uso seguro de vacunas aprobadas en estas edades y también con el consentimiento informado por escrito de sus representantes. Bajo ninguna circunstancia se les debe aplicar productos experimentales, lo cual sería violatorio de los derechos de los niños a tenor de lo dispuesto en las declaraciones, instrumentos tratados y pactos internacionales más significativos en materia de derechos humanos, incluidos los que garantizan de una manera específica los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales tienen jerarquía constitucional y son de aplicación inmediata, conforme lo desprende la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las disposiciones previstas en el derecho interno, como la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, además de las normas y protocolos de investigación en niños, niñas y adolescentes. Finalmente, se invita a las organizaciones, comunidades educativas, asociaciones de padres y representantes, gremios, sindicatos y asociaciones que realizan actividades en los sectores
de Educación y Salud y a otras organizaciones de la sociedad civil a que se incorporen en la defensa de los intereses superiores de niñas, niños y adolescentes en materia de educación y salud. Y a los padres y representantes a vacunar a sus adolescentes mayores de 12 años y a vacunarse ellos. Además, atender este llamado permite contribuir el desarrollo de hogares autoprotegidos contra la COVID-19 y protectores de los menores de 12 años, si los hubiese en la familia. La vacunación familiar podría convertirse en una excelente forma de prevenir y evitar las complicaciones, casos graves causados por la COVID-19. Aquí salen las firmas de todos los organismos y las personas que estuvieron de acuerdo con esta comunicación. La OPS, en su comunicado el 5 de noviembre del 2021, vean dónde estamos, vean dónde está Venezuela, acá, al final, y dice que en Venezuela solo el 32.3% de la población está vacunada. Esto nos debe llamar mucho la atención, porque si nuestra población adulta no tiene una tasa de vacunación, o sea, si la tasa de vacunación no está por encima del 60%, entonces no podemos, si esa es la población de mayor riesgo, no podemos entonces ahora iniciar con los niños menores de 12 años. Por lo que debemos concluir que las vacunas salvan vidas. Vacunar a el mayor porcentaje de adultos, porque los adultos son los que tienen mayor riesgo y posteriormente, al tener una tasa de vacunación acorde, entonces podemos iniciar con los menores de 12 años. Debemos también asesorar, educar y preparar a los docentes para el retorno a clases, para que este retorno a clases sea seguro. Debemos educar a los padres sobre los beneficios de las vacunas y los pasos a seguir para la aplicación de las vacunas en sus hijos. Debemos recordarles que las vacunas salvan vidas, pero las vacunas que ya están aprobadas, no los candidatos a vacuna, y que esos candidatos a vacuna para ser aplicados a un niño se necesita un consentimiento informado, se necesita un asentimiento del niño de 7 años o más, y además necesitamos visualizar que el organismo encargado nos emita una resolución donde aprueba a ese compuesto biológico como seguro, eficaz. Además, debemos recordar también que debemos cumplir las medidas de bioseguridad a pesar de que estamos vacunados. Debemos continuar con el uso de tapabocas, con el distanciamiento social y con el lavado de manos. No puedo finalizar sin decirle que las vacunas nos protegen de 26 enfermedades. Además, permiten reducir la propagación de la resistencia a los antibióticos al evitar que llegue a producirse la enfermedad. Aumentan las tasas mundiales de inmunizaciones. Se podría salvar otros 1.5 millones de personas al año, que la B de vacuna significa B de vidas. Las vacunas salvan vidas y cuando sea tu turno, vacúnate. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Iraida Zacarías por su introducción a este conversatorio. Vamos a darle la palabra a la doctora María Graciela López, infectólogo pediatra del Hospital de Niños JM de Los Ríos y del Centro Médico Docente de La Trinidad, coordinador docente del posgrado de Infectología Pediátrica del Hospital de JM de Los Ríos, miembro del Comité de Control de Infecciones del Centro Médico Docente de La Trinidad y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, la cual pues nos va a dar algunos comentarios al respecto. Doctora María Graciela, cuando quiera. ¿Cómo estás? Primero agradecerles, muy bien, saludarles y agradecerles por este espacio, por esta invitación. Es un lujo estar con ustedes. Bueno, y encantada en participar además con mi amigo, colega también Alejandro Rizquez. De verdad es un gusto retomar estas conversaciones. De verdad que muy contenta en trabajar con mi sociedad, la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que como siempre he dicho es mi sociedad madre, estando dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología. Decía, esta es la escuela, es la sociedad madre de todos los pediatras, más allá de la especialidad.
Entonces, bueno, primero comentar, doctora, excelente, digamos, la doctora Zacarías nos da una introducción más que amplia y me parece muy importante cuál ha sido la visión y el planteamiento y la posición clara de la sociedad venezolana de puericultura y pediatría en relación no nada más al inicio de clases, sino a las vacunas en pediatría. Ha sido una posición muy clara, bueno, como siempre, la sociedad venezolana de pediatría, y decir que particularmente en el contexto de la COVID-19, hablando un poco del reinicio a clases, y cada vez que oigo y escucho cuando las condiciones estén dadas, cuando hayan garantías para la familia venezolana, qué complejo es no decirlo, sino que se establezcan esas, digamos, condiciones cuando sabemos que desde el inicio de la pandemia nada más los diagnósticos de la COVID-19 estaban centralizados, la disponibilidad de pruebas era escaso y eso ya nos lo puede decir, por supuesto, Alejandro, desde el punto de vista epidemiológico da un sesgo, da una limitación muy, muy clara para saber qué realmente está ocurriendo en nuestra comunidad. Y entender que Venezuela, bueno, en esta pandemia nos ha enseñado que la distribución del número de casos y mortalidad no se comporta de manera homogénea en todas las regiones, en todos los países del mundo, sino que hay variaciones en estados, en municipios, por supuesto en nuestro país, que hace que podamos hacer planteamientos de, por ejemplo, reinicio a clases de manera asincrónica en diferentes estados, tomando en cuenta, como dijo muy bien la doctora Zacarías, la presencia del virus y el número de casos en cada comunidad. Entonces, condiciones ideales, pienso yo, para introducir esto, ideales es muy difícil dentro de una pandemia. Digamos, yo creo que se podrían establecer las condiciones de menor riesgo o que disminuirían un poco la posibilidad de transmisión y bajaría la posibilidad de transmisión dentro de las aulas en relación a los inicio y clases, pero realmente no hay una condición ideal. Y si yo voy a poner aquí un poco mi punto, doctores, y que puede ser algo controversial o no, y bueno, y esperemos a ver las preguntas y iremos dando la respuesta. Desde el principio me ha parecido que el reinicio a clase, bueno, que todos pensamos igual, es necesario, es vital para el desarrollo del país, visto en macro. En un país con las profundas deficiencias que vive Venezuela, tener detenida la educación por casi 2 años realmente es, digamos, dentro de la pandemia y todos los problemas que ha traído la pandemia, es un problema que no vamos a ver a corto plazo, sino probablemente a largo plazo. Entonces, si había algún país que tenía premura en el inicio de las clases, probablemente era Venezuela, dada la necesidad de educación que tenemos. Eso es por un lado. Pero eso no puede ver, y esa necesidad no está divorciada de, digamos, la transmisión en las comunidades, y de allí el balance entre el inicio a clases y saber qué está ocurriendo en las comunidades. Y probablemente, yo sí diría, inicio a clases sí, pero depende de dónde. Y yo probablemente, como hizo, eso no es una idea mía, por supuesto, eso se hizo en Costa Rica, se hizo en Uruguay, donde empezaron por las comunidades, por las escuelas rurales, las escuelas donde no tenían acceso online a la educación, donde podían ver clases en espacios abiertos. Y ahí no es que ha podido empezar este año, eso ha podido haber empezado el año pasado, en las comunidades rurales. Y hacer, porque esto es ensayo y error, nadie tiene una cartilla perfecta de cuál es el protocolo ideal, pero el cual tiene que estar adaptado a cada, incluso a cada unidad educativa, pero sí empezar por los que más lo necesitan, que probablemente son los niños de menor acceso a la educación, y empezar a ver los protocolos y ajustarlos a la realidad. Entonces, inicio clase sí, inicio clase no, por supuesto sí, y ya iremos a hablar del tema de vacuna y estas coberturas tan bajas de vacunas. Gracias, María Graciela. Bueno, excelente. Realmente creo que este es uno de los temas fundamentales, y esto es algo en los que todos hemos estado pensando desde hace muchísimo tiempo, que es la salud
no solamente física, sino al bienestar psicológico e intelectual de nuestros niños, de nuestros pacientes, de nuestros hijos y de nuestros familiares. Vamos a darle un momentico también la palabra al doctor Alejandro Rísquez. Puede activar su video y su micrófono, doctor. El doctor es pediatra y epidemiólogo de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Boston, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Social, médico asesor de epidemiología del Hospital Ortopédico Infantil, vacuna en su centro de vacunación, miembro de la Comisión de Inmunizaciones de la SBPP y de Infectología. Bienvenido, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Elka. La verdad es que yo concuerdo completamente con María Graciela. Creo que el tema de la vuelta a clases para mí no tenía duda. Yo entiendo que en un momento dado, indudablemente, estando en una fase de ascenso de la epidemia, especialmente en el Distrito Capital y el Estado Miranda, pues en la Gran Caracas, en el momento que se toma la decisión, genera pues mucha aprensión, ansiedad. Tenemos año y medio, prácticamente 2 años sin clase. La crisis humanitaria que azota a Venezuela es el sustrato real de la inmensa mayoría de los grandes problemas que tiene el país. Recordemos la claridad de los determinantes sociales y ambientales. En Venezuela la pobreza, bueno, según el último informe de ENCOVI, que a veces nos cuesta un poco entender, hay un 95% de pobreza. Esto quiere decir que la gente puede ser que coma hoy, pero no está clara si come mañana. Y todavía hay un grupo de personas que no están comiendo bien hoy. O sea que la situación de inseguridad alimentaria que refleja lo que llaman ellos la pobreza está clarísimo en ese ENCOVI. Y si no, analícenlo con cuidado, porque la mayoría de nosotros de una manera u otra, si bien estamos en hospitales públicos, tratamos en sitios donde uno puede ver claramente las necesidades del hombre en Venezuela y la mujer y la familia en general. Estamos claros de que hay una Venezuela que está deseando comenzar clases. Yo creo que esto es una necesidad urgente. Concuerdo completamente con María Graciela, que es un tema muy difícil, que el 70-80% de las escuelas públicas en el país, pues el organismo del ministerio está realmente depauperado, bastante mal, pero si no regresa la gente a las escuelas, los edificios que están en malas condiciones, la infraestructura, sin usar los tubos de agua, sin usar los utensilios habituales, peor todavía se pierde. Pero hay que tomar esas medidas que nos resumió extraordinariamente Iraida. Gracias, Iraida. Realmente tu resumen sobre lo que la sociedad ha venido haciendo es importante, es contundente. Felicito a Tamara, a toda la junta directiva y por supuesto a todos los capítulos que venimos contribuyendo, porque tenemos que tomar posición ante situaciones no fáciles, difíciles, pero que hay que tomar ciertos riesgos y la doctora lo explicó muy bien. Hay un costo-beneficio, hay un riesgo y hay que asumir ese riesgo indudablemente con muchas dificultades y con un aprendizaje en el camino que lo vamos a vivir ahorita que están comenzando las clases y lo que tenemos oportunidad de una manera u otra asesorar a colegios. Estamos viviendo el día a día y es bien complicado. Eso lo saben todos como pediatras. No es fácil, no hay una respuesta única, hay muchas respuestas y hay que tratar de particularizar esas respuestas a cada necesidad de cada individuo y de cada grupo social. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y por permitirme compartir con ustedes esta tarde. No, doctor, muchísimas gracias a usted por estar acá, que es un honor para todos nosotros. Y bueno, por acá ya empezaron varias preguntas, no sé si han tenido la oportunidad de leerlas, vamos a ir leyéndolas por orden. Tenemos por aquí a Víctor Herrera, pregunta, buenas tardes, en caso de un caso positivo en un salón, ¿se va de cuarentena ese salón o el colegio completo y qué medidas recomiendan en los colegios tomar? Bueno, con respecto a medidas se conversó un poquito en el resumen que hizo la doctora Iraida. No sé si esta pregunta la quiere responder María Graciela. Creo que es complicado responder eso delante. Pero ahora yo respondo y Alejandro dice, ¿ok? Ajá. Yo respondo y Alejandro dice, que eso también está bien. Yo claro, digo, no, la idea es que vamos respondiendo y vamos conversando. Exacto. Correcto.
Entonces, fíjense, cuando hay un caso en un colegio, entonces lo primero que hay que establecer es el contacto de ese caso. ¿Qué es un contacto? Un contacto es cualquier niño, profesor, cualquier trabajador de la institución que haya estado en contacto directo con el caso sin mascarilla, sin uso de las medidas de protección personal. No es que el compañerito de al lado es un contacto porque estuvo al lado, no. Es un contacto, sí, estuvo a menos de 2 metros, pero sobre todo, muy importante dar foco al tema del uso de la mascarilla. Entonces, establecer los contactos de ese caso. Y esos contactos son los que se van de cuarentena. Entonces, no es que se va de cuarentena todo el salón. Bueno, si no se puede establecer cuál fue el contacto, se iría todo el salón. Pero realmente la idea de la sugerencia que hemos dado de agrupar a los niños en burbujas, de que haya menos cantidad de niños en el aula, es para que en el momento de que se presente un caso, poder determinar rápidamente los eventuales contactos, que es ese niño o ese profesor o cualquier trabajador sin mascarilla, y esos son los que se irían de cuarentena. No es el salón completo ni la escuela completa. Eso ocurriría cuando no se tomaron las medidas adecuadas. No sé, Alejandro, tú me dirás que está bien así. Bueno, la experiencia dice exactamente lo mismo. Los contactos estrechos son justamente cuando los niños no están usando la protección, que hoy en día se ha tomado la cautela en la mayoría de los centros educativos de justamente de proteger a los niños a través del uso de la mascarilla y a través de un distanciamiento. Por eso que en muchos colegios, en muchas instituciones, se ha reducido el número de niños en las áreas y se ha intentado buscar los lugares más ventilados. Obviamente siempre va a haber un riesgo, pero no. El hecho de que aparezca un caso positivo en una clase, no vamos a retirar a todos los niños, simplemente hay que estudiar cuáles niños estuvieron en alto riesgo verdaderamente, bien sea porque no utilizaron el tapaboca, estuvieron más de 15, 20 minutos con el otro compartiendo, etcétera, y hay que individualizar cada uno de los casos para poder tomar la decisión correcta. Hay casos donde uno, por ejemplo, en un mismo salón, sé que muchas instituciones han tomado esa resolución, si en un mismo salón aparece un brote, que serían más de 2 o 3 casos en un salón, entonces se podría estudiar la posibilidad de realmente pedirle que todos queden por fuera y que tengan educación a distancia. Pero sabemos las dificultades ahorita que hay con la educación a distancia y creo que inclusive algunos de los colegios privados están tratando de empujar para que la educación presencial sea realmente lo ideal, porque ese regreso a clase, por lo menos yo que tengo una niña de 15, estoy fascinado, pues la niña primera vez en la vida que se para a las 6:30 y me está empujando para ir para el colegio. Antes era peleando con ella, jalándole la cama. Ahorita por fin la niña está feliz porque va para el colegio. Yo creo que eso, hablando con los padres, por lo menos en varios colegios que me ha tocado tener que contribuir, ellos todos están deseosos, los niños, de regresar, y hay una alegría sin igual, incluyendo algunos profesores que estaban renuentes, porque es claro de que la crisis económica es muy dura y el movilizarse con estas limitaciones ha sido muy duro. Pero por lo menos en Caracas uno siente la diferencia que hay desde que comenzó el inicio de clases. Vemos cómo la actividad en la calle ha aumentado de manera importante. Estamos hablando inclusive del propio tránsito automotor, ha aumentado importante. Estamos empezando a ver colas que no veíamos durante muchos meses. Pero también es importante que hay muchas instituciones escolares que en el momento del recreo el niño no sale del salón, sino que el niño ingiere los alimentos dentro del salón. Y para poder ingerir esos alimentos se quitan los tapabocas y los protectores faciales. Entonces, lo más probable es que esas escuelas que están emitiendo los comunicados de que esas aulas no puedan participar es por eso, porque están aplicando las horas de alimentación, o sea, las horas del recreo dentro del salón de clases, y para eso, por supuesto, los niños se quitan la mascarilla y el protector facial. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Claro, hay que individualizar. Cada institución, cada experiencia es diferente. No hay una sola manera de actuar. Entonces yo creo que es importante eso que menciona Iraida, de que hay que estudiar cada uno de los casos. Es importante que alguien con la institución
bien sea la enfermera, bien sea el comité de padres, un comité de salud, etcétera, que estén muy pendientes y den apoyo a las autoridades del colegio para que puedan realmente manejar con una mayor amplitud todos estos casos, porque no es fácil, pues. Y ahorita, por ejemplo, para poner un tema, las pruebas de laboratorio, pues las pruebas COVID-19, que con qué facilidad la podemos indicar, pero sabemos los costos que implica para cualquier familia normal y corriente poder pagar una prueba, ¿no? O sea, hay que estar muy cuidadoso con qué tipo de normas vamos a aplicar, porque no todo el mundo indudablemente puede costear pues las pruebas de laboratorio, y en público sabemos las dificultades por las restricciones que hay para poder hacerse las pruebas tanto de PCR o de las pruebas de antígeno, pues. Sí, ciertamente. Bueno, excelente, creo que está bastante claro y es importantísimo la parte de individualizar. Eso que dijo Iraida con respecto a lo de que comen dentro del salón es un punto bien particular porque precisamente ellos pueden hacerlo fuera del salón y sería lo más adecuado. De hecho, hay un momento que le dicen, no, no coman afuera, quizás porque piensan que tienen más control, pero resulta que al aire libre sería lo ideal en todas las circunstancias, ¿no? Pero bueno. Por acá hay una pregunta. Muy buenas tardes. Mi hijo de 13 años se colocó la primera dosis el 28 de octubre. El 3 de noviembre empezó con cuadro febril y a las 48 horas se realizó el hisopado dando positivo para COVID-19. Su segunda dosis toca el 18 de noviembre. Pregunto, ¿se puede aplicar la segunda dosis? ¿Cuándo corresponde o debo esperar? Gracias. No sé si ustedes pueden leerlo Evidentemente para... se infectó Sí, en el contexto de la aplicación de la vacuna, y lo que habría que esperar es al menos 14 días después del día del primer síntoma para decidir vacunar. Digamos, el tiempo más cortico que podríamos vacunarlo es pasado 14 días desde el inicio de sus síntomas, es decir, que ya no tenga la COVID-19. perfecto. Se le congeló a... Ajá. Para iniciar la vacunación. Ese es el tiempo más generado. Ya respondió su enfermedad aguda. ¿Aló? Sí, Aló, sí. sí, te escuchamos. Te escuchamos. Okay. Entonces, redondeando, 14 días después del inicio de sus síntomas, si persiste con síntomas, espera el mes completo para la segunda dosis. Perfecto. Por acá preguntan si hay un peso mínimo para los niños de 12 años con Sinopharm. No es por peso. Ay, perdón, Ale. Ahí me pasé, no es por peso, es por edad. No, independientemente del peso, es por edad y no tiene nada que ver el peso con la vacunación. Y para tranquilidad de ustedes, ya sabemos que la Sinopharm se está usando inclusive en niños de 3 años en adelante, pues. Entonces, el tema del peso no, el tema fue una norma que desde el punto de vista de salud pública para facilitar, ¿verdad? Darle cobertura a un grupo importante y realizar los esfuerzos para cerrar con ese grupo. Pero desde el punto de vista de la seguridad y efectividad teórica, no hay ningún problema y se puede aplicar a partir en cualquier momento. ¿Okay? Por acá, de hecho, hay una pregunta al respecto, porque ya sabemos que la Sociedad Venezolana de Infectología emitió ese comunicado sugiriendo que en niños mayores de 6 años y la posición de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Yo también, comentando un poco, pues vi los comentarios que hizo María Graciela y María Alejandra a través de lo que fue la Sociedad Venezolana de Infectología y de sus medios digitales, que lo que ellas recomiendan es que se recomienda en mayores de 12 años y que a partir de 3 años, pues no están completos los estudios, sin embargo, existen ya bastantes trabajos que la están recomendando y se están utilizando. Creo que de eso pueden comentar ustedes porque creo que fue lo que estábamos conversando antes de incorporarnos, ¿no? Con respecto a Mira, lo que... como muy bien dijo Alejandro, los estudios de Sinopharm son a partir de los 3 años. Y de hecho ellos no hacen diferenciación entre 3 años, 10 o 12 años. Los estudios demostraron seguridad y buena de respuestas de anticuerpos inmunogénicos a partir de los 3 años de edad con 2 dosis. Okay. Entonces, cuando se revisan esos estudios, el tema de poner 12 años, 6 años,
3 años, yo creo que va más en relación a tener un orden e ir escalando en rango de edad para sugerir la vacunación que en relación a poderse vacunar o no. Todos los mayores de 3 años, según esos estudios, se podrían vacunar y además ver un poco, fíjense que los estudios fueron fase 1, fase 2. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue demasiada cantidad de niños, porque fase 3 es donde se incluye la mayoría de los niños y se estudia eficacia, es decir, la protección que confiere la vacuna ante la enfermedad. Pero en China ya tienen una experiencia muy amplia vacunando. Bueno, en China realmente comenzaron reciente en mayores de 3 años, reciente estoy hablando del mes de octubre, pero estamos hablando de China, y entonces una semana en China de vacunación por encima de 3 años, estamos hablando de más de 10.000 niños. Entonces, yo digo 10.000 niños, estoy hablando arbitrariamente, no estoy diciendo cuál fue el número fijo o perfecto desde el punto de vista estadístico de la cantidad de niños vacunados. Sabemos que por encima de 12 años van más de 60 millones, pero en Chile están vacunando por encima de 6 años y en Colombia ya hay aprobación por encima de 3 años. Es decir, creo que el tema de rango de edad depende mucho de la organización del país en relación a definir, bueno, ahora voy a vacunar a la corte de niños y adolescentes por encima de 12. Y eso lo hace una semana. Y ahora la próxima semana va a ser por encima de 6 años. Más allá de que se pueda o no, porque sabemos que para Sinopharm, hablando de vacunas, y no hablando de candidatas a vacunas, como lo dijo muy claramente la doctora Iraida, estamos hablando de Sinopharm, que es la que tiene los estudios publicados y por esa razón nos referimos a ella. Por encima de 3 años estaría bien indicado porque tiene los estudios que avalan seguridad e inmunogenicidad a esas edades. Y además decir, permítanme un inciso aquí, decir, oye, a mí a veces me preocupa tanta, y es entendible por supuesto, tanto miedo hacia la vacunación, entendiendo que es una vacuna reciente, que la COVID-19 es una pandemia que ha venido acompañada del miedo, de una avalancha de información no claramente expuesta a la comunidad, pero hay que ver el impacto de la COVID-19 en la población pediátrica para querer vacunar a los niños. Siempre hemos dicho, bueno, los niños se enferman menos, los niños se complican menos, cosa que es cierta, pero cuando vemos a los niños complicados y enfermos, no nos cabe duda a los pediatras de querer ofrecer la vacuna lo más rápido posible, una vacuna que haya mostrado seguridad e inmunogenicidad. Y en este caso estoy hablando de Sinopharm. Entonces, cuando he visto, miren, hemos hospitalizado en el JM de Los Ríos a más de 900 niños y hemos tenido una mortalidad que es superior a 17 niños. Y ver morir a un lactante menor por una enfermedad que hoy es prevenible por vacuna, su severidad y mortalidad, para mí es inadmisible. Y por esa razón yo hago la invitación amplia hacia la vacunación, teniendo en mano los estudios al menos fase 2. Excelente. Bueno, creo que eso responde varias preguntas acá, como que es recomendable la utilización de la vacuna en niños a partir de los 3 años. No sé si el doctor quiere hacer un comentario al respecto de lo que comentó la doctora María Graciela. Sí, yo creo que lo que comenta María Graciela es el punto más importante. Hubo algunas controversias de inicio porque en Venezuela, primero que estamos en la retaguardia de la cobertura vacunal por vacunas contra COVID-19, tanto del esquema completo como inclusive de una sola dosis. Pues tenemos un retraso importantísimo. Estamos por lo menos 20%, 30% por detrás del promedio de Sudamérica. No estamos comparando estamos comparándolo con nuestros pares, la gente de Sudamérica. O sea que estamos retrasados. Entonces, esto generó dentro de los equipos que de una manera u otra emitimos opinión, alguna controversia, porque entonces hay que terminar de vacunar a los adultos para empezar a pensar vacunar a los niños. Obviamente los pediatras todos estábamos como ¿qué pasa aquí, no? Nuestros niños, esa es nuestra población, es la población justamente por la cual nosotros estamos obligados a velar con un especial interés, y esto nos causaba cierta consternación. Pero ahorita ya no hay la menor duda, si hacemos un balance claro de la mortalidad de muchas enfermedades inmunoprevenibles,
ya COVID-19 en niños se convierte en una de las enfermedades más terribles porque es inmunoprevenible, porque tenemos la forma de evitar que ocurra la enfermedad y reducimos de manera muy importante la posibilidad de complicarse y de morir. Y además tenemos la seguridad porque algunos productos, tal cual estamos anunciando, son productos que ofrecen esa certeza en seguridad y lo más seguro es que la efectividad sea extraordinaria. Entonces yo creo que esa discusión se acabó. Esto no quiere decir que tenemos que olvidarnos lo más importante. Los maestros deben estar vacunados, el personal de limpieza, el personal de apoyo, el personal administrativo, toda la gente que está alrededor de la comunidad educativa debe estar vacunado y debe recibir la oferta de estar vacunado, porque eso todavía, lamentablemente, tenemos muchos adultos que entran en contacto con la masa juvenil, con la masa de niños y no están protegidos y debemos entonces insistir en eso. Pero los niños definitivamente deben volver a la escuela. Apareció la vacuna, el gobierno ofreció la vacuna. Bravo, bravo. Vamos a montarnos sobre la vacunación y vamos a recordarle a todas las madres, a los padres, que la vacunación es la herramienta por excelencia para proteger a nuestros niños y que justamente vamos a ayudarlos ahorita con eso para que vuelvan a una escuela mucho más sano y puedan retornar a todas las actividades sociales, de deporte, de interacción que requieren para poder tener una mejor educación. Así que bueno, adelante por eso. Excelente, sí. Y bueno, que estén vacunados el núcleo familiar, porque entonces van al colegio y resulta que todavía la abuela o el tío o el primo no están vacunados. O sea, es importantísimo que papá, mamá, abuelos, tíos, los maestros y todo el colegio esté vacunado y pues también vacunen a sus niños. Por acá una preguntita, hay varias preguntas similares. Si el regreso a clases presenciales de un adolescente mayor de 12 años que inició vacunación con Sinopharm, si debería esperar que tenga el esquema de vacunación completo. No sé si la doctora Iraida quiere responder al respecto. ¿Cómo, Elka? Repite, por favor. Lo que están preguntando es si requieren tener el esquema de vacunación completo para iniciar las clases, si ya se vacunó. Bueno, sí hay algo de cierto en eso, porque si todavía no ha recibido la segunda dosis y posteriormente a la segunda dosis, a los 21 días es que vamos a tener mayor inmunidad, es que va a haber una respuesta de esa inmunidad ante la vacuna. Entonces, lo ideal sería que se vacunaran a los adolescentes, o sea, su vacunación completa, su primera y su segunda dosis, y luego el retorno a clases. Pero creo que quienes deben aclarar esa duda debería ser María Graciela y el doctor Ríquez. Pero es lo más ideal, porque el niño tiene que tener una buena inmunidad para su retorno a clases. Lo ideal, Iraida, y eso para todo el mundo, lo ideal es que el niño retorne a clase, que tenga todas las medidas de bioseguridad, que su ambiente familiar esté protegido y por supuesto que ahorita que por fin hace 2 semanas ofrecieron la vacunación en niños, se aproveche y se vacune el niño. Yo creo que porque esperar esos 21 días sería que tendríamos que sacar a los niños de la escuela porque la vacunación empezó hace 2 semanas prácticamente, ¿no? Y la mayoría de los niños todavía no han empezado. Yo creo que lo ideal es una cosa y la realidad bajo las circunstancias nos obliga pues a que hay que retornar a clase, hay que tomar todas las medidas de bioseguridad y hay que vacunar al niño inmediatamente y tratar de poner su segunda dosis a los 21 días tal cual está la recomendación. No sé, María Graciela, ¿qué opinas tú pues? No, de acuerdo, Alejandro, de acuerdo. Miren, yo creo que las medidas preventivas para el colegio, para la vida, para aprender a vivir durante esta pandemia, hay que verlo como un paquete de medidas. No es una única medida. No va a venir la vacunación solita a cambiarnos la situación, porque si no, Europa no estuviera en la situación que hoy está, en un aumento en su número de casos, cuando la mayoría de los países tienen más del 60% de vacunados. Entonces, yo creo que hay que vacunar a los adolescentes, hay que vacunar a los niños, tienen que estar en clase, tienen que utilizar la mascarilla y no puede ser un condicionante tener la vacuna para asistir o no a clase. No hay que dejarle el peso de la protección exclusivo a la vacuna
y estoy de acuerdo, yo creo que vacunen, están ya ahorita los niños en el colegio ya. Oye, lo que pasó, pasó. Eso no podemos decir otra cosa, pero tuvimos 1 año y 8 meses para el entrenamiento de niños mayores de 2 años y de adolescentes en el uso de la mascarilla. Sí, así es. Si no se hizo en su momento, bueno, los papás que nos están viendo hoy, los representantes que nos están viendo hoy, que aceleren ese proceso educativo, pero ese proceso es con el ejemplo en casa. Así Si mamá y papá no utilizan bien la mascarilla y los niños ven que se la quitan en la calle, los niños no la van a usar bien. Entonces, edúquenlos en ese sentido, pero yo creo que independientemente del estado de vacunación, los niños deben seguir en su colegio y un poco hacer la educación desde la casa y en las instituciones educativas en relación al uso de la mascarilla. Bueno, y siguiendo con respecto al uso de la mascarilla, hay un tema interesante que están preguntando por acá, que es si realizan su actividad deportiva en el colegio, ya que en ese momento hacen su actividad sin tapabocas. En ese sentido, bueno, puedo decir yo como mamá, mis hijos ya tienen cierto tiempo haciendo su deporte, su actividad deportiva, la cual es de alta competencia, si se puede decir así, y la hacen sin tapabocas. Sin embargo, inmediatamente que salen, se lavan las manos, tienen medidas de bioseguridad, han sido bastante estrictos con eso en todas las academias, y no pueden tener personas en espera alrededor, no puede haber más de un representante en caso de que vaya. O sea, se tomaron ciertas medidas. En el colegio pues están ellos solos, y su actividad deportiva es importante. Mis hijos no han dejado, la hicieron un inicio solos, ahorita ya las hacen de forma en equipo, y ellos están totalmente educados para utilizar el tapaboca inmediatamente que ya van a estar en áreas comunes donde están cerradas y no espacios abiertos. De todas maneras, bueno, les hago ese comentario y espero sus comentarios al respecto. Pueden realizar actividades físicas en espacios abiertos, pero también allí hay que tomar tenemos que tomar en cuenta ciertas medidas, que no se compartan instrumentos de uso. Por ejemplo, cuando los niños practican karate, no se compartan las caretas, no compartan instrumentos que pueda hacer transmisión de un niño a otro. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero si es al aire libre, creo que todos los niños tienen derecho a la educación física al aire libre. La dificultad estriba, Elka, cuando, bueno, todos, cuando se trata de gimnasios cerrados o espacios muy pequeños cerrados donde la gente hace ejercicios en grupo, no solamente ejercicios físicos, sino inclusive, bueno, cantar, pues los coros, los grupos que comparten, ¿verdad? Y que entonces en cualquier sitio cerrado, si tú vas a hacer actividad donde tú vas a jadear, a gritar, a exhalar, etcétera, indudablemente el riesgo aumenta. Entonces lo ideal es, primero, evitar utilizar esos sitios cerrados para hacer ese tipo de actividades. Si se va a hacer con grupos muy reducidos, dependiendo del espacio, ¿ok? Lo ideal es para hacer deporte, una persona tenga de 2 a 3 metros libre. De 2 a 3 metros libre es que tú en un cuarto de 16 metros cuadrados libre, sin muebles, puedes meter máximo de 4 a 8 personas. Estaba hablando de una cosa que es muy, muy reducida y debería de todas maneras tener algún extractor, algún ventilador que garantice eso. La situación que lamentablemente es triste decirlo, pero en Venezuela es muy raro porque no tenemos ese tipo de lugares tan bien preparados con aire acondicionado que tengan filtro con extractores muy poderosos. Han habido esfuerzos, y me lo reconozco así, de muchas escuelas, de muchas instituciones privadas que han mejorado la ventilación de los cuartos, que han puesto ventilación cruzada, que utilizan ventiladores, y definitivamente eso mejora de manera notable la posibilidad de utilizar espacios para hacer algún tipo de actividades grupales, donde los muchachos pueden compartir y hacer algunos juegos. Pero lo que se llama actividades deportivas, canto, donde tú estás seguro que va a haber exhalación importante y jadeo, no se deben hacer en lugares cerrados, a menos que sea un grupo extremadamente reducido de personas. Excelente, doctor. Hay varias preguntas con respecto a la Abdalá y cuál es la posición con respecto con esa. Le recordamos que es
candidata vacunal, ¿ok? Creo que eso lo comentó en un inicio Iraida. Si quieres le haces un comentario pues a estas personas que probablemente se conectaron tarde. Sí, o sea, las candidatas a vacuna no están aprobadas ni siquiera por el Ministerio Popular. No hay una resolución en la página web del Ministerio Popular para la Salud donde garantice su seguridad y eficacia en la utilización en niños. Es un producto biológico que no está autorizado y que la aplicación en los menores de edad se necesita un consentimiento informado de los padres, un asentimiento informado de los niños cuando son mayores de 7 años, y además de eso debe existir el Comité de Bioética del Ministerio Popular para la Salud debe emitir una resolución aprobando el uso de ese biológico. Lo que sí está... Técnicamente lo que estamos absolutamente de acuerdo en la Comisión de Inmunizaciones es que no es que tengamos algún problema con la vacuna Abdalá o la vacuna Soberana por razones del origen donde fueron producidas. Realmente es un problema técnico, es que no han cumplido con todos los pasos, ¿verdad? De garantizarnos, primero, la seguridad, que ya lo de la seguridad es un tema extremadamente delicado. Recuerda que todos los estudios que tratan con las poblaciones más vulnerables, bien sea los niños o las mujeres embarazadas, justamente tienen que tomar una serie de medidas de bioética tan importantes que nos parece preocupante, temerario que estén usando esta vacuna cuando todavía no ha pasado de esa fase. Nuestra recomendación es pro vacuna 100%. Ya la comisión se pronunció. Estamos abiertos también a vacunarse a partir de los 3 años igualmente, paso a paso, porque la posibilidad de las medidas de salud pública son orden del Estado. Uno puede invitarlo a que ellos lo hagan, pero nos parece muy temerario que estén utilizando esta vacuna cuando no ha pasado todas esas pruebas que requerimos para poder asegurarnos y sentirnos tranquilos de que la vacuna no va a hacer daño en la población y menos en la población más importante, que son la población de los niños. Excelente, doctor. Veo varias preguntas, no sé si las han podido leer con respecto a la educación especial. Hay como dudas con respecto a si es recomendable iniciar la actividad en los colegios que tienen que ver con educación especial. Hay alguien muy específico que nos pregunta que allí no se cumplen a cabalidad las medidas de seguridad porque los niños sean muy amorosos, se quitan la mascarilla. Es una situación distinta, ¿no? Los colegios de educación especial. Bueno, Sí, bueno, yo creo que los comentarios aquí es un poco sentido común. Aquí nos toca un poco sentido común porque hay situaciones tal cual especiales que ameritan un abordaje muy específico, ver cuál es el colegio, ver las edades para el tema de educación especial. Yo creo que ahí es fundamental el tema de edad y el tema un poco control, trabajar con grupos cada vez más reducidos, y probablemente dijimos que eran burbujas de 10 niños. Para la educación especial probablemente tengan que ser menos niños, pero definitivamente la educación, la socialización es importante para todos los niños, sean especiales o no, y por supuesto que en lo particular estoy a favor del inicio de las clases presenciales, también para la educación especial, pero tomando consideraciones de edad, específicas de cuál es el plantel, la institución educativa a la que nos estamos refiriendo, y probablemente sí tener un acompañamiento, como muy bien decía Alejandro, probablemente de algún trabajador de la salud, médico, pediatra, que es importante que siga muy estrechamente este tema, pero tampoco podemos decir entonces que los niños con condiciones especiales entonces tengan que permanecer en la casa hasta que se acabe la pandemia. Yo creo que más bien la invitación es hacia la vacunación. Vacunemos a los niños, a todos, por supuesto, un foco muy importante a los niños con factores de riesgo, que veo que hay varias preguntas en relación a eso. Es todo lo contrario, o sea, necesitamos justamente vacunar a los niños que tienen mayor probabilidad de complicarse. ¿Quiénes son? Son los niños con alteraciones cardíacas, aquellos pacientes con insuficiencia renal, me estoy ubicando probablemente en los riesgos mayores,
los niños y adolescentes con obesidad, aquellos pacientes en los cuales tengan problemas neurológicos que condicionen alguna alteración en la movilidad, en la movilización de secreciones, son niños que necesitan la vacunación probablemente de manera prioritaria más que cualquier otro niño. Entonces, porque veo muchas preguntas al respecto y dudas, yo tendría mucho más miedo del impacto de la COVID-19, de la enfermedad, que de la vacunación, y por eso la invitación a vacunar. Fíjate, Iraida, interesante esto porque es uno de los temas que más genera dificultad. Pues en este caso, los niños especiales o los niños menores de 3 años, 2 años, los hogares de cuidado, etcétera, se convierten en este momento cuando aparezca, cuando se decida definitivamente vacunar y que tengamos la vacunación a partir de los 3 años, es una gran posibilidad con los niños de alto riesgo de que puedan retornar a la escuela con mayor seguridad y mayor tranquilidad. Si hay algunos niños que tengan unas condiciones especiales o enfermedades crónicas importantes y su médico considera que ese niño primero debe vacunarse antes de retornar a la escuela, yo creo que esa es una oportunidad espectacular para hacerlo de esa manera. Un niño que tenga sintomatología de infección similar a COVID, que ya sabemos que puede ser infecciones respiratorias, incluyendo infecciones gastrointestinales, debe quedarse en casa. Estamos en tiempos donde lo ideal es disminuir la posibilidad de propagar la infección al resto de los compañeros. Eso debería ser una costumbre que deberíamos tener. Lamentablemente no la adquirimos con la pandemia de 2009, de gripe de 2009, donde yo recuerdo que el primero y el segundo año prácticamente la higiene respiratoria era algo que, bueno, tú veías a alguien con un moquito y lo sacabas del cuarto. Bueno, tenemos que volver a ese protocolo. La persona que tenga cualquier sintomatología respiratoria, incluyendo, no que tengo alergia, por favor, mantén tu tapabocas sin sacártelo. Ahorita es obligatorio, pero es permanente, porque es una conducta que ya han adquirido las sociedades orientales hace muchos años. ¿Para qué? Para disminuir justamente la transmisión de muchas infecciones por transmisión respiratoria, transmisión aérea, que son muy comunes y que vamos a estar padeciendo durante el resto de los próximos años. Entonces, hay que cambiar el cassette un poco. Estamos en plena pandemia, es fácil ahorita, pero vamos a tratar de educarnos un poco más para proseguir en este concepto de disminuir las infecciones de transmisión aérea con el uso del tapabocas, es decir, con la mascarilla. Tapabocas no, mascarilla, porque incluye las fosas nasales. Cuando hablamos de tapabocas siempre hablamos solamente de la boca, no, es mascarilla para incluir toda la vía respiratoria y no equivocarnos con eso. Sí, excelente. Por acá están preguntando con respecto a la dosis de vacunas, si es igual en todas las edades. Eso debe ser algún pediatra, quizás quiere saber si debe verificar algo al respecto. Sí, es igual en todas las edades. De hecho, se hicieron los estudios con menos dosis, con la dosis igual a la del adulto, y se vio que desde el punto de vista inmunológico era mucho mejor con la misma dosis del adulto, y por esa razón es la misma vacuna. Y eso, bueno, es una dificultad menor, que no tenemos que estar vigilando si están poniendo una dosis diferente o una vacuna diferente. Es la misma dosis para el adulto que la del niño. Sí, con Sinopharm, en la misma dosis. Ahí estoy viendo una pregunta, perdón, Elka, en relación a diabetes, ya que estábamos hablando de factores de riesgo importantes. Sí, también son población de riesgo y por supuesto tienen toda la indicación de la vacuna. Sí, se le colgó. De hecho, el planteamiento del Ministerio del Poder Popular para la Salud, como debe ser, pero realmente el planteamiento de la vacunación de niños ha sido completamente inadecuada. Aquí ha debido comenzar la campaña primero informativa, hablando de cuáles son las vacunas para niños. No, por supuesto, jamás incluir un candidato a vacuna, una vacuna que no tiene en absoluto publicaciones médicas en revistas indexadas, como sabemos, pero además privilegiar, priorizar a niños y adolescentes con factores de riesgo, para que las personas ya tengan un foco claro de a quién vacunar primero.
y esa duda estuviera ya ahorita completamente despejada. Aquí cuando vino las vacunas para adultos, nadie tenía la duda que había que vacunar a los adultos mayores o hipertensos y diabéticos. Y fíjate que para niños sí tenemos esa duda, y no, hay que despejarla también. La prioridad la tienen los niños con factores de riesgo, que son los más o menos parecidos a los de los adultos, dándole foco a la obesidad, lo cual hemos visto. Y yo quería hacer un comentario en edad pro vacuna, considerando y diciendo claramente que no tenemos estudios en menores de 3 años. No los hay. ¿Okay? No hay una vacuna que haya publicado estudios hasta ahora en niños por debajo de los 3 años. Pero ojalá que pronto tuviéramos los datos. Porque si me preguntan a mí, yo estuviera vacunando lactantes. Porque la COVID-19 tiene mayor complicación en los niños menores de 1 año. Entonces, y este comentario es en relación al cuidado de estos niños. Como no podemos utilizar mascarillas en estos niños más pequeños, mucho más difícil que se las dejen, entonces trate de no salir con ellos a la calle, y si sale con los niños a la calle, utilice aunque sea una manta muy finita encima, de manera de protegerlos, de que sea como una especie de gran mascarilla para evitar la transmisión entre persona a persona, que es el foco de la transmisión. Esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces vemos a las familias muy bien cuidadas con mascarilla y en brazos a un niño menor de 1 año sin ningún tipo de protección. Entonces esto no puede ocurrir. Sí, bueno, recordando que de hecho en inicio de pandemia los de mayor riesgo fueron los adolescentes, y que uno de los que más tenían complicaciones eran aquellos adolescentes con sobrepeso. Fueron los primeros niños que empezaron a complicarse. Y luego vimos que ese riesgo grande se fue a los menores de 2 años específicamente. Entonces, bueno, por eso Estados Unidos inicia en aquellos adolescentes su vacunación y sus pruebas. Y bueno, esperemos que ahorita tengamos algo efectivo en estos pequeños, porque sabemos que es el otro grupo de mayor riesgo. Por acá, bueno, una pregunta bien concisa: ¿cuáles no deberían vacunarse? ¿Qué niño no debería vacunarse? Si el doctor Alejandro quiera. Bueno, las contraindicaciones, que los niños no se deben vacunar primero cuando tengan una enfermedad aguda. El niño está enfermo, agudo, no se debe vacunar. Eso es una cosa importante, porque es una pregunta que hacen permanente. El niño que tiene un catarro permanente, el niño que tiene una rinitis alérgica permanente, se puede vacunar, no hay problema. Recuerden que a los niños lo llaman mocoso, porque los niños en la edad preescolar tienen mucho moco permanentemente. Todos sufren de este tipo de cuadros de manera frecuente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, los niños que han tenido alguna reacción alérgica severa, importante a una vacuna anterior, ¿verdad? Habría que hacerlo en unas condiciones especiales. Hay que estar siempre muy pendiente, porque no sabemos a cuál de los componentes pudo haber sido la reacción. La experiencia en niños es muy poca en Venezuela, o sea, esa razón no te la van a escribir. Que yo recuerde en este momento, Graciela, no sé si tú, o Iraida, alguna otra que ustedes tengan, pero esas son las fundamentales que tenemos para este tipo de vacunas. Estamos hablando estoy hablando específicamente de la vacuna Sinopharm, que es la de virus inactivado. ¿Okay? Pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos son otro grupo. Si están recibiendo quimio o radio, por supuesto, no pueden tampoco recibir la vacuna. Por supuesto. Pacientes que están recibiendo tratamiento. Aquí hay uno, por ejemplo, en ese momento, ¿no? Hay un paciente, ese momento, lógico. Aquí es una contraindicación relativa, no absoluta. Iraida, aquí nos hacen una pregunta interesante, ¿verdad? Un niño con lupus, creo que lo leí por aquí, déjeme ver dónde está. Sí, adolescente de 14 años con lupus que recibe esteroides, ¿puede vacunarse? Bueno, hay que ver primero la dosis de esteroides. Segundo, ¿verdad? El estado inmunológico del niño. Ahí es muy importante que, como eso es un niño que está siendo vigilado por un médico porque está recibiendo un tratamiento, que el médico en ese momento, los padres pregunten a su médico si el niño está en condiciones o no. Rutinariamente,
cuando la dosis de esteroides habituales, ¿ok? No debería tener un estado de inmunosupresión tal que no requiera vacunarse, que se podría vacunar. Inclusive, si tiene un estado de inmunosupresión, se puede poner una vacuna de virus, de virus inactivado como esta y no tiene ningún problema y podría recibir. La duda sería en que cuántas veces habría que vacunarlo después, pero sí la puede recibir. No sé si Aida tiene algún comentario o María Graciela. Sí, yo quería comentar, perdón, que ese niño tiene toda la indicación de vacunar. La duda sería si la vacuna va a producir los niveles de anticuerpos que esperamos, si lo va a proteger lo suficiente, pero es un niño que tiene toda la indicación de vacunar porque si tiene una enfermedad viral es posible que haya mayor replicación del virus y que los síntomas sean más severos. Entonces, de hecho, hay indicación de la vacuna contra la COVID-19 para los adultos, particularmente con infección VIH. ¿Okay? Que están inmunocomprometidos. Entonces, no hay una contraindicación en pediatría para niños con infección VIH. Entonces, nosotros estamos invitando incluso a la vacunación de los niños con infección VIH. Es una vacuna, como decía la doctora, tanto Iraida como Alejandro, una vacuna inactivada. El virus está muerto. No hay posibilidad de que se produzca infección por la vacunación. Entonces, más bien el estímulo es hacia la vacunación, son muy pocas las contraindicaciones y es alergia severa, anafilaxia a una dosis previa y el tema de tener una enfermedad aguda es una, digamos, contraindicación relativa. Nadie vacuna a un niño que esté enfermo en ese momento. Se le fue la... Se te fue la fuera de esas dos grandes condiciones y más bien el estímulo y el llamado es a la vacunación. Excelente. Bueno, eso responde bastantes preguntas. Hay una por aquí muy específica que se me había ido con respecto a la piscina. Ya les voy a decir, es que no sé si ustedes... si se transmite la COVID-19 en la piscina, yo creo que lo había leído por allí. Sí. Ajá, ¿qué sugieren ustedes con respecto a la natación? Sí, bueno. Si te has metido a tu niño en la piscina, debe ser porque tiene bastante cloro. Oíste, si tiene bastante cloro. Si tiene bastante cloro, no hay problema. Ahora, si es una laguna, ten cuidado. No, jugando. Por supuesto que sí. Si es una piscina bien conservada, donde un niño puede practicar la natación, no tiene por qué tener ningún tipo de problema, porque las piscinas justamente son cloradas y bueno, ya sabemos que lo fácil que se puede destruir el virus, pues con cualquier tipo de alcohol, etc. ¿Ah? Sí, pero tenemos también que tomar en cuenta que ahorita las piscinas no todas son cloradas, ahorita son saladas. Bueno, por supuesto, pero hay cualquier tipo de medio que sea contra el virus es muy frágil y realmente se va a ser eliminado. Una piscina que tú permitas que tu niño practique la natación debe tener unas medidas mínimas higiénicas para que el niño pueda practicar la natación. Exacto. Si no las tiene, es mejor que inclusive no lo lleves más a ese sitio porque no es una piscina apta para la práctica de la natación. Excelente. Por acá nada más comentar, perdón, nada más comentar que esto es una enfermedad de transmisión que es persona a persona, es vía aérea. No hay descripciones hasta ahora que sea por transmisión por alimentos, ni tomar agua. Entonces ahí sí yo diría, si los carriles están muy pegaditos y hay muchos niñitos en un solo carril, ahí está el riesgo cuando están ellos allí cercanitos hablando unos con otros. De resto, las piscinas no tienen un riesgo per se. Todo va a depender del aforo y de las medidas que se tomen antes de meterse a la piscina. O sea, si el niño cumple con las medidas de bioseguridad y el aforo es poco, o sea, son pocos niños, creo que no habría ningún inconveniente. Y por acá también alguien dice, no solo la piscina, sino también los vestidores, en los vestidores donde generalmente se sucede contacto en piscina y centros similares, y eso ya es algo de responsabilidad individual, como lo digo yo, igual es en fútbol, igual es en béisbol, inmediatamente sales de la actividad, si te colocas en el dogado o si te vas a los vestidores y no te pones el tapabocas los niños y conversan entre ellos, obviamente si hay algún positivo van a tener riesgo, igualito que se fuesen a su casa, en la sala, a conversar. Eso creo que ya es aclarado el tema de que, bueno, tomando en cuenta que la transmisión es aérea,
y que debemos mantener la mascarilla en todo momento, pues es importante que se mantenga igualmente en los centros. Inmediatamente termina la natación, el niño debe colocarse la mascarilla, el adulto y todas las personas que están ya interactuando, ¿no? Por acá es una pregunta directamente al doctor Risque. ¿Cuánto tiempo debe pasar luego de la vacuna Sinopharm para colocar la vacuna de VPH en el adolescente? Bueno, hasta el momento no hay ningún intervalo específico para poder distanciar o hacer el intervalo de tiempo. Lo que normalmente se recomienda con algunas vacunas, por ejemplo, las vacunas contra COVID de inicio, siempre se prefirió que no se administraran simultáneamente a otras vacunas. El motivo era porque generan una aprehensión, es una vacuna nueva que está en foco de muchos elementos, ¿verdad? Entonces, si tú presentas fiebre, entonces ¿cuál será? ¿Fue una vacuna? ¿Fue la otra? Etcétera. Entonces, en ese sentido, no. En el caso particular de la VPH, si la familia, no hay ninguna contraindicación para ponerlas juntas, se pueden aplicar simultáneamente, etcétera. Pero si los padres o las adolescentes están muy aprensivos por tratar de hacer la vacuna de VPH y toda la connotación que algunas familias le ponen a la vacuna, ¿verdad? Entonces, bueno, póngala, guarde un intervalo de tiempo entre una vacuna y la otra, ¿ok? Es más que todo, quizás individualizar un poco, conocer a tu paciente, el grupo familiar. Si no hay ningún problema, póngala las dos juntas o espere de acuerdo a su evaluación de ese grupo familiar. A mí me ha pasado que he recomendado a las familias, mira, mejor espérate que tu hija es muy aprensiva, le han creado ciertas expectativas con respecto a la vacuna, espérate y vamos a poner la VPH un día y le pones la otra otro día y evitamos la circunstancia de tener problemas. Pero técnicamente no hay ninguna contraindicación que yo sepa hasta el momento de las dos vacunas y por la plataforma tecnológica de ambas no debería haber ningún problema. Hay varios, creo que son representantes, preguntando si se recomiendan solo el uso de mascarillas en los colegios o también el uso de caretas. Se recomiendan las dos cosas. Todos los niños deben ir tanto con mascarillas como con caretas. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Por acá había una pregunta, no sé si se me fue, ustedes la leyeron con respecto a la lactancia, si había si había algún riesgo, creo que era si había algún riesgo en el caso de una madre que se vacune y esté lactando. Es importantísima, me parece esa pregunta. No hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo. Ni en las madres lactantes ni en las embarazadas. Es importante, sí. Mira, insisten en lo de las dosis, ¿no? La Ajá. María Graciela y Iraida dijeron, pero vamos a repetirlo por si hay alguien que se está pegando a última hora. La dosis sigue siendo la misma de Sinopharm. La dosis de Sinopharm es 0,5 cc. Lo que pasó fue que vinieron unos frasquitos que tenían un cc y hay otros frasquitos que venían con 0,5. Y eso generaba un poco de confusión. Entonces, los que tenían un cc, usted utilizaba una dosis de 0,5 para una persona, otra dosis de 0,5 para otra, y tenía para dos. En el caso de 0,5, indudablemente es una sola. Entonces, vamos a estar muy pendientes con la presentación de la vacuna, porque realmente eso lo hace gente que está capacitada y entrenada, pero siempre estamos muy pendientes de que la dosis siempre es 0,5 y es igual para niños que para adultos. Ok, por acá preguntan, por favor, ¿dónde están colocando para menores del 12 años la Sinopharm? Aún no hay centro y solo dicen que están esperando la Abdala. ¿Ustedes saben dónde la están colocando? Bueno, creo que es que se está colocando inicialmente, iniciaron por orden, como dijo la doctora María Graciela, ¿no? Y que ustedes me certifican que se está iniciando por orden a partir de 12 años y se irá descendiendo. No sé si tienen algún comentario al respecto. Están colocando por orden y el día de ayer iniciaron con las escuelas especiales en niños menores de 12 años.
Sí. Y el tema y es el un día tema sábado, de plan nacional. Hay un tema de plan nacional que lamentablemente yo creo que nadie te puede dar la información porque Ujú. lo ideal sería que en el propio portal del ministerio nos pusieran claramente cómo lo piensan hacer, ¿verdad? Y dieran una directriz. La directriz que yo tengo entendido que está saliendo, está siendo ganada por los distritos educativos que van directamente a las escuelas y le dicen cuándo le corresponde a la escuela. Tengo entendido eso, porque inclusive hay ahorita, por lo menos en Caracas, algunas grandes farmacias como Locatel, como Farmatodo, que también están aplicando la vacuna, pero tengo entendido que ellos se tienen limitados, que es para adultos. No, no estoy claro, si alguien me aclara mejor, que sea para niños, pero están aplicándolo a eso. Entonces, habría que esperar cuál es el plan, pero hasta ahora, nuestro mejor saber y entender para mí es que lo están haciendo directamente a través de las autoridades de los colegios, bien sea públicos o privados, y ahí es donde se van a vacunar a los niños. Así es. Mientras tenemos preguntas nuevas, les voy a recordar a todos que este es nuestro calendario académico semanal, que esta semana pues tenemos más actividades docentes. Mañana la filial Zulia, cómo incentivar la lectura en los niños, la filial Vargas, Alta Institucional del Prematuro ¿Qué hacer? Tenemos unas jornadas médicas el viernes 12 de noviembre con la filial Aragua, que la distancia no nos separe, es presencial, aprovechen esta actividad y participen. Las jornadas científicas en la filial Guárico, que también van a ser presenciales. La filial Nueva Esparta tiene unas jornadas insulares que van a ser vía Zoom, el 28 aniversario de la filial Nueva Esparta, el sábado 13 de noviembre, y tenemos taller teórico práctico de RCP, que va a ser también presencial en la filial Monagas con el tutor Unidades Urbina. Esto organizado, como les dije, por la filial Monagas, viernes y sábado 12 y 13 de noviembre. Todas estas actividades están incorporadas o las pueden ver en las redes sociales de la Sociedad de Pediatría, y les recordamos que hay un concurso fotográfico retratando la infancia de una visión libre y personal, y que la foto ganadora será la imagen de la ficha del Congreso Venezolano de Poricultura y Pediatría para todos nuestros afiliados el año que viene. Bueno, vamos a seguir revisando acá. Les recordamos que estamos en un conversatorio, ya estamos llegando al final. La doctora María Graciela tiene un Zoom en breve. Bueno, tienes un live, ¿no, María Gabriela? ¿Nos puedes comentar acerca de tu live mientras Sí. veo otras preguntas? ¿Por dónde lo pueden ver? Sí, bueno, es un live en relación a, bueno, al tema del momento, el tema de la vacunación, que lamentablemente la desinformación produce tanta incertidumbre, y es un poco para responder. Nos convocó el doctor Roque Aguad y lo vamos a ver a través del Zoom, bueno, del mío, @magrelopez, que por supuesto a través de Instagram lo puede ver. Igual a través del Zoom del doctor Roque Aguad. Ya les voy a decir las direcciones porque no me las sé de memoria, que algunas son medio enredaditas. El mío es @magrelopez, el de doctor Aguad Atra 1962, pero eso decía. El de la doctora María Vicky Zabaleta es @yourpediatra, y el de el doctor, aquí está, Alexis García, que no lo puedo, se los voy a deber porque está muy chiquitico y no lo veo. Ah, no, al doctor Alexis se conecta a través del Instagram del Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela. Entonces vamos a estar ahí los cuatro un poco hablando de vacunación en niños y adolescentes. Excelente. Bueno, por allí también pueden seguir escuchando al respecto, porque es importante que la información de sociedades científicas habladas sea su principal herramienta como especialista, y también pues a la población general. Por acá nos indica Marcos Rodríguez, muchísimas gracias Marcos, que Locatel indique en su cuenta de Instagram que le está colocando a partir de 12 años. La doctora Rueda, muchas gracias a los panelistas, excelente información. Por acá también Mónica dice, acá en el Tigre de Anzoátegui, en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, suspendió la aplicación de la vacuna china para menores de 12 años, se cree que esperan la soberana para iniciar. Quizás lo que hay es un poco de temor de que no quieran colocar a los menores de 12 años y se vaya a colocarse a la candidata vacunal Abdalá, pero eso no lo podemos decir sino hasta no saber si está realmente. Sí, yo nada más comentar que ayer del Distrito Sanitario número 7, la información
que le dieron a ellos es que para los menores de 11 años, entre 2 y 11 años, era la candidata vacunal Abdalá, y para los mayores de 12 años era Sinopharm. Esa fue la información que dieron en ese distrito sanitario. Vamos a ver qué ocurre. En mi recomendación muy particular, cada padre y representante, por supuesto, debe estar vigilante qué vacuna se le está proponiendo a su hijo, y la recomendación de las sociedades científicas ha sido Sinopharm, por ser la que tiene los estudios publicados en mayores de 3 años, y por supuesto seguir las recomendaciones de Sociedad Venezolana de Puericultura, Pediatría y de Infectología. Elka, hay por allí Ajá. una pregunta que se repite. Ajá. El señor Víctor Herrera, que habla del número que se recomienda, el número de niños que se recomienda por salón. Y eso es algo individual, señor Víctor, porque va a depender del metraje de ese salón para poder dar la capacidad de niños que puedan asistir. Porque si el metraje del salón es muy pequeño, por supuesto, entonces solamente podrán asistir 5 niños o 10 niños. Todo va a depender de la distancia, porque los niños tienen que guardar distanciamiento dentro del salón de clases. Excelente, sí. Sí, es importante porque no todos los salones son iguales, y también el tema de la ventilación es importante en los salones. Yo se lo recomendé en el colegio de mis chamos, y hablé con ellos, porque en Estados Unidos ellos, una de las grandes recomendaciones era que tenía que tener por lo menos una ventilación de 80 centímetros permanentemente abierta. Esa era una recomendación que vi. O sea, puedes tener una puerta, una ventana permanentemente abierta, que permita el flujo. O si no, abrir y cerrarla cada cierto tiempo, dependiendo del... Y bueno, depende del tamaño del salón. Entonces, siempre... Por acá, excelente conversatorio. Mi pregunta es: ¿la vacunación para niños a partir de 3 años ya está siendo aplicada? Bueno, creo que hemos conversado bastante al respecto. Sí, hay una pregunta por ahí que están haciendo Ajá. con respecto a la vacuna de fiebre amarilla y COVID, ¿no? La vacuna Ajá, contra ajá. COVID. Perfecto. Es una pregunta siempre difícil, ¿eh? La vacuna de fiebre amarilla es una de las vacunas más antiguas que existen. La vacuna es realmente ha demostrado ser extraordinariamente efectiva, ha controlado una enfermedad que probablemente en estos momentos no estuviéramos tan tranquilos como estamos, porque tenemos la vacuna de fiebre amarilla, especialmente en nuestro continente, en el continente africano, donde ella es endémica, porque es una enfermedad de los animales. Es decir, la puedes adquirir en lugares selváticos, pues, y lamentablemente dentro de su ciclo de transmisión participa también potencialmente la Aedes aegypti. Por eso temerosamente tenemos que asegurarnos que nunca un caso humano llegue a una ciudad, porque potencialmente podría, ¿verdad?, transmitirse a través de el mosquito Aedes, y ahí sí entonces entraríamos en una situación de otra escala de dificultad. La fiebre amarilla es una vacuna que se puede aplicar, no se debe aplicar, sino o simultáneamente con una vacuna de virus vivo, o esperar al menos un mes entre una vacuna y otra, porque la respuesta inmunológica podría disminuir, sobre todo porque la respuesta inmunológica podría disminuir y tú tendrías que ser revacunado a ulterior, o sea, a después. No porque te vaya a pasar ningún riesgo, no porque te vaya a pasar nada, es sobre todo porque tú puedes tener la necesidad de ser revacunado, y muchas de estas vacunas, como ya sabemos, requieren una sola vez. Vacunación de fiebre amarilla y COVID. Siendo la vacuna de COVID una vacuna inactivada, se podría poner en cualquier momento. Hasta hace poco, la indicación era: vamos a esperar 7 días para que estar seguro de que la gente no respondía de una manera diferente con la vacuna de COVID y no tuviese algún revuelo. Pero realmente no hay ninguna contraindicación formal para que no se puedan poner las vacunas juntas o con unos días de separación. ¿Está bien? Solamente es la precaución natural que tú debes tener con una vacuna nueva. Pero ya la vacuna de COVID-19 ya no es una vacuna nueva. Se ha aplicado a por lo menos más de 8.000 millones de personas en el dosis se han puesto en el mundo. Ya una vacuna que en un cortísimo periodo de tiempo ha demostrado una altísima seguridad, porque
con esa cantidad de dosis que se han aplicado y no se han reportado efectos adversos severos, sino mínimos, ya podemos tener una tranquilidad que con respecto a la mayoría de las plataformas son verdaderamente tranquilas. La fiebre amarilla es preferible no aplicar en mayores de 60 años si no es exigida por el país donde vas, y dos, si no hay epidemias o no hay una situación endémica de importancia. De resto, entonces, no se indica por arriba de los 60 años de edad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por ese comentario. Por acá, muchos saludos, muchísimas gracias, excelentes conversaciones, muchas bendiciones, excelente Conservatorio de Salud de la filial Nueva Esparta. Nos envía saludos a la filial Lara, María Ausi, saludos a María Graciela y Alejandro, abrazos. Ok, bueno, creo que ya quedan pocas preguntas. Podemos iniciar ya el cierre porque ya tenemos las 6:35. Ya tenemos, creo que más o menos una hora conversando y hemos llegado a conclusiones bastante puntuales. La principal es, confíen en la vacunación, vamos a vacunar a nuestros niños, vamos a participar activamente, vamos a seguir lo recomendado. Y, ajá, sí, señor, con Sinopharm, por supuesto, con las vacunas que están aprobadas. Y vamos a enviar a nuestros niños al colegio, vamos a enseñarles las medidas de seguridad, vamos a entrenarlos día a día porque debemos mantener las mascarillas. Ciertamente, seguimos vacunando, seguimos estando vacunados y seguimos utilizando mascarillas, lavándonos las manos, manteniendo la distancia. Los dejo para comentarios finales. Cualquiera de los tres. Bueno, Elka, primero que todo, Elka, y a todo el panel. Gracias a Elka, a Iraida y a mi adorada María Graciela López por permitirme compartir una vez más en un panel. Creo que las preguntas fueron muy importantes. Felicito a esta convocatoria que realmente pone preguntas difíciles. No son preguntas fáciles. La verdad está en proceso de conocerse. Creemos que estamos tomando una serie de decisiones que están basadas en la evidencia o en correlatos de evidencia que tenemos y que podemos confirmar de que la vacunación definitivamente es una herramienta más en la protección contra esta pandemia, contra esta endemia que vamos a tener durante los próximos años, y que debemos entonces una vez más retornar nuestras actividades escolares presenciales, permitir que nuestros hijos disfruten de esa interacción social, de ese paneo, de ese gozar de la vida que se llama la vida en el colegio. Así que bueno, muchísimas gracias a Elka nuevamente por su coordinación y a todos ustedes por participar y permitirnos tener este lujo de tenerlos como oyentes. Muchas gracias, María Graciela. No, agradecerles, darles las gracias a todos, a la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría, Elka, doctora Iraida, un honor compartir con usted. Mil gracias por la consideración. Alejandro, un abrazo enorme. Espero que nos los podamos dar presencial, no nada más en clase, sino nosotros poder ir a clase y a nuestros congresos, aunque sea la mitad de ellos presencial, y a todos los que nos están escuchando, sobre todo padres y representantes, decir que hay que proteger a nuestros niños contra la COVID-19, y parte de la protección, pensar que es un paquete de medidas donde está la vacunación, que es importante, además de las 3M que siempre hemos hablado, de mascarilla, mantener la distancia y el lavado de las manos. Es súper importante. Si ofrecimos la vacuna a los adultos que se estaban complicando, que tienen mayor impacto, no dejemos a los niños tan atrás. Nosotros, que somos los defensores de la infancia, tenemos que luchar justamente por los derechos de los niños, y hoy que la COVID-19 es una enfermedad cuya gravedad se previene por vacunas, tenemos que luchar porque nuestros niños tengan acceso a vacunas con estudios publicados, vacunas seguras y eficaces, y es un poco el llamado para que todos estemos atentos a que así sea. De verdad, todas mil gracias, y besos y abrazos a todas las filiales de la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Son de verdad tan activos que emociona. Gracias a Tamara por esta súper oportunidad, y felicitaciones a nuestra sociedad. Muchísimas gracias, María Graciela. Iraida. Esta es tu casa, María Graciela. No queda otro que darle las gracias a todos los asistentes, y a la vez es un honor haber compartido con la doctora María Graciela López y el doctor Rísquez
esta oportunidad de responder o tratar de responder todas las dudas y aclararles las dudas que tengan sobre el regreso a clases y vacunación. Y a la vez recordarles a todos que las vacunas salvan vidas y que la vacuna Sinopharm, los estudios hablan de que es una vacuna segura y que es capaz de darnos de inmunidad, o sea, es segura e inmunogénica, y que para febrero o marzo del 2021 los Emiratos Árabes van a aprobar la vacuna de su eficacia. Entonces, no queda otra que decir que las vacunas salvan vidas y que debemos colocarlas. Excelente, gracias, Iraida. Bueno, no me queda más que agradecerles a ustedes tres, tremendos expertos acá, por estar con nosotros, por aceptar la invitación, por resolver estas dudas en vivo, que no está nada fácil y no estuvo nada fácil, pero estuvo muy bien, un tema controversial, un tema complicado, pero importantísimo, importantísimo, que le demos seguridad a nuestros colegas, a nuestros especialistas, a nuestros niños y a nuestros pacientes de qué es lo que debemos hacer. Les recuerdo, como siempre, nuestro calendario académico. Les recuerdo también que tenemos nuestro concurso fotográfico y que nos sigan en nuestras redes sociales. Por acá el capítulo de neonatología me manda un mensajito que la semana del prematuro tiene el domingo 21 y estaremos hablando de temas de interés a través de un live. Entonces estén pendientes porque se viene también la semana del prematuro. Los prematuros son amados por todos nosotros. Y bueno, esperamos que se incorporen esas actividades científicas. Muchísimas gracias a todos por su participación masiva. Esto va a estar colgado en YouTube de la Educación Médica Continua. Los esperamos por allí y que lo pueden compartir de modo que puedan revisarlos aquellos que no pudieron asistir. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche.